Bien, sean todos bienvenidos nuevamente, un nuevo inicio, una nueva serie de porciones para estudiar a la cual le llamamos Parashat, que significa en español porciones. Y ya pasó todo un año de dar vuelta la Torá, ¿cierto? Los escritos que vimos con el Midrash. Y ahora vamos a una nueva modalidad para presentar los escritos con los comentarios del Rebbe Nachman de Breslau. Entonces, Parashat Bereshit, que es el principio, así se traduce, traducido en el principio, en las Biblias convencionales se le dice Génesis, que es una palabra en griego y que también alude al inicio, al principio, algunos dicen la creación. Bueno, aquí vamos a ir viendo que eh, creación más que nada tiene, tiene varios significados. Algunos creen que se creó el universo en este día, o otros en la creación del hombre, y así. Hay muchas cosas espirituales que conllevan a lo que es el inicio. Y Bereshit, como decía, estás en la sección de la Torá, siempre cuando se comienza un libro, siempre la primera porción va a llevar el nombre del libro, eso lo hemos enseñado otras veces, si toca Éxodo o Shemot, la primera porción se va a llamar Shemot. Por lo general comprenden desde 4 a 5, algunas menos, otros más, capítulos de un libro cada porción. Por ejemplo, esta sección de la Torá es desde Génesis del capítulo 1, versículo 1, al capítulo 6, versículo 8, y así sucesivamente cada semana se va estudiando una porción diferente en orden, ¿cierto? Y cada semana, cada porción tiene una energía diferente. Esta semana es la energía de Bereshit, del Génesis, del principio, de principio, ¿cierto? De creación, de algo nuevo. Por eso estamos iniciando algo nuevo. Cada año tiene que ser así, diferente, tiene que aumentar el nivel en nosotros. Si el año pasado aprendimos, este año debemos aprender más. O sea, si el año pasado leímos Bereshit o Génesis con una elevación, este año tiene que ser una elevación diferente, una elevación más allá, o sea, no quedarnos con lo que aprendimos el año pasado solamente, sino que querer más. Por eso este mismo rabino, el mismo Rebbe, Nachman de Breslau, siempre decía, el único deseo que yo tengo es que al término de cada año, poder olvidar lo pasado para poder sentir la misma emoción de aprender nuevamente como lo hice en el comienzo de año. Entonces, ese que sea nuestro sentir siempre de poder iniciar cada año, cada parashot, cada, cada porción con un nuevo entusiasmo. Entonces, hablando de este sabio, del cual lo vamos a guiar por las enseñanzas que él dejó, es un sabio que nació en Ucrania, ¿cierto? Obviamente de descendencia judía, y él nació en el año 1772 y vivió hasta el 1810, o sea, vivió solo 38 años, y su mayor dedicación fue preparar su misión de vida, la cual todos tenemos esa misión, de prepararnos para nuestra misión de vida desde temprana edad, ojalá, y ese es el mensaje que le queremos dar a aquellas personas que por primera vez quizás van a escuchar estas enseñanzas, es de él se dedicó de acercar al pueblo judío, al pueblo de Israel, ya que sabemos que en esos tiempos estaba en diáspora, que quiere decir que estaban en exilio, no vivían en la tierra de Israel, muchos de ellos fueron alejados de las enseñanzas, pero la función de este hombre, ¿cierto? Este justo, este Sadiquín, era acercar al pueblo judío a Dios, ¿cierto? Y preparar al mundo para la llegada del Mesías. Es lo que también nosotros en general tenemos esa misión. Por eso nosotros damos estas clases, por eso nos preparamos de esta forma, porque esa es nuestra misión también. Esa misión abarca a todos los que aman a Dios, los que quieren ver un mundo mejor,
y de eso se trata todo esto. Entonces este libro, la Torá, ¿cierto? El libro de las generaciones del hombre, Génesis 5.1 lo llama así. Los 5 libros de Moisés son conocidos como el Humash, ¿cierto? Un Humash que viene de la palabra hebrea Hamesh, abarcan un periodo de cerca de 2500 años. Los capítulos iniciales del libro de Génesis cubren 2000 años desde Adán hasta Abraham, ¿cierto? Con los siguientes capítulos del Génesis abarcando cerca de 300 años desde Abraham hasta el fallecimiento de Yosef, o sea, José, el de Egipto, ¿cierto? Los primeros capítulos del libro del Éxodo tratan de sobre más de 210 años de desde la esclavitud en Egipto, y el resto del Humash, o sea, de la Torá, cubre los 40 años desde el Éxodo hasta el fallecimiento de Moisés. Esto en cuanto al libro de historia, ¿cierto? Que es mucho más que una historia. Podemos ver que lo que se escribió fue escrito en modo de historia, pero más que nada fue escrito de esta forma, de una forma para poder tener una memoria de donde uno requiere ir a la Torá para buscar algo en específico. Por eso cuando de repente nosotros decimos, quiero saber algo más de cómo es el planteamiento de cómo es el hombre en su forma humana y en su forma espiritual, usted va a recordar, esto, Isaac y, perdón, Jacob y Esab, esos representan lo que es el hombre en su forma espiritual y en su forma humana, o la mala inclinación y la buena inclinación. Entonces usted recuerda al tiro, va a ser como una memoria, decir, la vida de estos varones, la vida de estos sadiquim representa tal y tal cosa. O quiero saber más acerca del plano espiritual, el árbol de la vida habla de eso. Entonces, para eso fue escrito este libro de esta forma, con historias que muchas veces se cuentan como cuentos a los niños, ¿cierto? Como clases de escuela dominical, ¿cierto? Muy educativas, interactivas, por eso está escrito así, y para nosotros nos sirve porque está llena de códigos para nosotros guiarnos en las enseñanzas. Entonces los 5 libros de Moisés también son conocidos como la Torá, como les decía. La palabra Torá proviene de la raíz Torá, que significa enseñar o guiar. Es la Torá es el maestro y nuestra guía. En su gran amor por nosotros, Dios nos dio la Torá como su regalo para que sea nuestra guía en toda, perdón, se me fue algo aquí, para que sea nuestra guía en todo momento y en todas las situaciones. Eso es más que nada lo que se escribió acerca de la Torá. A través de su historia, ¿cierto? Y las leyes de la Torá, el cual empiezan ya desde del el libro de Shemot en adelante. El libro del Génesis no habla de las leyes, de los preceptos, ¿cierto? Porque es otro nivel, un nivel de comprensión diferente, aunque sí están inmersas muchas leyes que no se entregaron físicamente en el monte Sinaí, pero sí en ámbitos espirituales. Entonces la Torá tiene por objetivo definir para nosotros lo que es recto y lo que es incorrecto, lo que es bueno y lo que es malo, y cómo cultivar una constante conciencia del uno, o sea, del que creó todo. Pero, ¿cómo podemos aprender de aquello que nos presenta la Torá si está escrito en historia, ¿cierto? Muchas personas solamente lo leen literal y no comprenden lo que la historia esconde ahí. Entonces, ¿cómo podemos vivir al igual que los patriarcas y Moisés? Estamos condenados a las disputas familiares de Ismael e Isaac, o como sucede hoy en día, ¿cierto? A propósito de eso, abriendo un paréntesis, siempre tener en oración, en plegarias al pueblo de Israel por el conflicto que pasa hoy en día. Somos parte de ello, aunque usted no lo crea, toda la humanidad lo es. Somos de la misma vasija de ellos, y nosotros no metiéndolos en política, defendiendo siempre al inocente. Ese es el mensaje mío propio, de mí para ustedes, que yo sé que aquí los que están aquí presentes en esta conexión lo saben, pero yo creo que más de alguno va a escuchar esto y va a cambiar quizás su percepción, porque muchas veces
los diarios, las noticias, lo que presenta la prensa, lo presenta diferente. Yo siempre voy a estar de acuerdo con el diálogo, pero hay cosas que son extremistas y no van conforme a lo que Dios manda y dicta. Eso cierro paréntesis. Continuando, entonces dice, ¿cómo podemos estar de acuerdo o que Jacob y Esab, ¿cierto? O de José y sus hermanos vivieron estos conflictos? ¿Cómo podemos hacer propia la esclavitud de Egipto, el éxodo, la apertura del mar y las tribulaciones del pueblo judío en su viaje a través del desierto? ¿Qué es el tabernáculo? ¿Dónde está nuestro maná? ¿Qué hay de las maldiciones de Balaam? ¿Y quiénes son los espías entre nosotros? Todas esas cosas debemos preguntarnos. ¿Y qué significan las diferentes leyes de la Torá para nuestra manera de pensar en este siglo que vivimos, en este siglo contemporáneo, en el siglo actual? Porque todos pueden decir, no, eso fue para los israelitas de en aquellos tiempos, pero estas leyes, todos estos preceptos, todos estos escritos que están en esta Torá, en este libro, es favorable o implica a todo el universo, toda alma. Entonces no es algo que sea solamente dictado para un pueblo, aunque muchos judíos lo quieran ver así y rechazan a aquella persona que se acerca a querer estudiar esto, pero en cuanto a la Kabbalah, enseña que esta espiritualidad, estas enseñanzas, estos preceptos son para todos. Entonces, en verdad, la Torá es un libro cerrado y su estructura iacónica revela muy poco sobre aquello de lo que realmente se trata. Pero como le decía, está todo codificado. Ahí hay que aprender o hay que guiarse por los sabios que han aprendido a descodificar todos estos preceptos y toda esta historia. La historia sobre las vidas de los fundadores del judaísmo o de la enseñanza del pueblo de Dios no nos dicen nada cómo vivir nuestras propias vidas, pero ellos debemos volvernos hacia los sabios, cuyos extensos comentarios en la Mishnah o en el Talmud, en el Midrash y en Kabbalah, al igual que en los escritos de los comentaristas a lo largo de las épocas, nos permiten alcanzar una mayor sensibilidad ante el mensaje que guarda la Torá para nosotros. La Torá, en una de sus oraciones, de sus plegarias, habla que es una de las más importantes del Shema Israel, donde dice, oye, escucha Israel, Dios es nuestro Señor, Dios es uno. Eso lo podemos ver en Deuteronomio 6:4. Quizás el mensaje más grande que transmite la Torá esté encapsulado en este Shema Israel, el versículo que expresa nuestra fe en Dios y nuestra voluntad de seguir sus directrices. Cuando recitamos el Shema Israel, cierto que nosotros lo recitamos a diario, le anunciamos a todos que Dios es uno solo, es único, que el que creó todas las cosas. A pesar de las muchas diversas partes de la creación, todo emanó del Dios único, la luz infinita. Por lo tanto, todo el mundo, si todo tiene algo de divinidad en sí, esto significa que cada uno y cada cosa tiene la capacidad de conectarse con Dios o de contactarse con Dios, porque ya es parte de Dios desde los inicios. Significa que todo en la vida puede reflejar a Dios. Cada pensamiento, cada palabra y cada acto puede ser el portador de un mensaje de Dios. Como cada acto que usted vive, cada cosa que ve en la naturaleza, en las situaciones, todo tiene un reflejo de lo que es Dios. Entonces significa que todo en la vida puede reflejar a Dios. Cada pensamiento, eh, cada palabra y cada acto puede ser portador de un mensaje, diciéndonos que debemos ser más conscientes de nuestro Creador. En ninguna otra parte de este mensaje está más claro que en la Torá, que proclama la unidad de Dios. Esto puede comprenderse a través de lo siguiente. Es bien conocido que la Torá contiene 613 mitzvot o preceptos, o algunos le llaman mandamientos, en que podemos reconocer que no son mandamientos así como una dictadura, sino que son como recomendaciones de vida. Entonces, la palabra mitzvah proviene de la raíz sebet, que es unir y amarrar. Cuando llevamos a cabo una mitzvah, un precepto, nos unimos nosotros y el mundo con el Creador. Las 613 mitzvot están divididas en 248 preceptos positivos y 365 prohibiciones. Estos mandamientos engloban todos los aspectos de nuestra relación con Dios, con nuestros congéneres humanos y con todo lo que existe.
Con estos preceptos Dios otorgó todas las herramientas necesarias mediante las cuales el hombre puede conectarse con él y llevar a toda la creación hacia su perfección final. El cuerpo humano también tiene 248 miembros, correspondientes a los preceptos positivos de la Torá, y 365 tejidos conectivos, venas y tendones, correspondientes a los 365 prohibiciones de la Torá. Eso lo podemos saber en el Zohar, el cual es el libro de mayor elevación para la espiritualidad. Así el hombre fue hecho sobre el patrón de la Torá, no solo su alma, sino también su cuerpo. La Torá, ese es el eslabón que permite que el hombre experimente y sienta la divinidad investida en él. Enseña también el Zohar que Dios, la Torá es Israel, son uno. Cuando recitamos el Shema Israel, anunciamos la unidad de Dios. Cuando estudiamos la Torá, ¿cierto? Los 5 libros de Moisés, hacemos lo mismo. Proclamamos que Dios y su Torá son uno. Reconocemos la presencia de Dios en nuestras vidas y comenzamos a desarrollar una relación personal con nuestro Creador. Entonces eso, a grandes rasgos, es lo que trata de enfocarse nuestro mensaje, nuestra enseñanza que nosotros replicamos de, quizás de muchos sabios, muchos sadequim, que han estado constantemente dando su vida por completo a, a a poder difundir estas enseñanzas. Nosotros de alguna forma también con lo que Dios nos va revelando cada día, porque también eh, somos parte de esto, somos de una misma vasija y también compartimos la misma espiritualidad. Entonces, en los comienzos, ¿cierto? Vamos a ver una primera enseñanza acerca de lo que es Bereshit, ¿cierto? Bereshit. La palabra Bereshit contiene las palabras Rahei y Bat. Esto hace referencia a los 4 niveles, los Rashei, que son 3 líderes o cabezas, Gesed, Yehurai y Tiferet, eso en cuanto al árbol de la vida. Estos 4 niveles corresponden a los 4 colores del ojo: el blanco, esclerótica, el rojo, músculo, el color iris, y el negro es que es la pupila. Así, la primera palabra de la Torá habla sobre la visión de la providencia divina. Eso lo podemos ver en Likutei Halajot, que es el libro que escribió el Rebbe Nachman de Breslov. La providencia divina es atraída desde el Reshit, desde el comienzo mismo de la creación, directamente de Dios mismo. La persona debe atraer la providencia divina hacia su propia visión o hacia su propia vida y ante los ojos de todo Israel, para que todos puedan percibir constantemente la presencia de Dios y la providencia divina. Entonces, en Bereshit comenzamos con esta parashá, que es en el comienzo creó Dios los cielos y la tierra, es lo que habla el primer versículo de del Génesis, ¿cierto? De Bereshit. En el comienzo creó Dios los cielos y la tierra. Moisés nos hizo un gran favor al comenzar la Torá con las simples palabras: en el comienzo creó Dios los cielos y la tierra. De esta manera nos proveyó de un modelo de fe que no implica ninguna sofisticación ni filosofía. Eso lo podemos ver en Sabiduría y Enseñanza, también es un escrito del Rabí Nachman de Breslov, número 219. Entonces, en el comienzo creó Dios los cielos y la tierra. El mundo fue creado principalmente con el objetivo de probar la fe del hombre. Cierta vez un seguidor del Rebbe Nachman estaba teniendo dudas, y el Rebbe le dijo: está escrito que toda la creación llegó a la existencia solo debido a gente como tú, a gente con duda. Dios vio que había gente que se aferraría a nuestra sagrada fe, sufriendo en gran manera debido a la confusión y a las dudas que constantemente le atacarían. Él percibió que superarían esas dudas y que se mantendrían firmes en sus creencias. Fue debido a esto que Dios trajo la existencia de toda la creación. Es una de las razones. Obviamente hay mucho más.
La Torá comienza específicamente con el relato de la creación para infundir en nosotros la fe de que Dios creó el mundo entero a partir de la nada. Este es el fundamento de la fe. Bereshit, Dios creó. La palabra Bereshit siempre tiene las mismas letras que Bait, Reshit, que quiere decir primero es la casa, haciendo la referencia al hogar de la persona. La persona misma refleja la Torá como en esta es la Torá, un hombre. Eso está en Números 19:14. Las paredes de cada hogar lo demarcan como una propiedad individual. Esto hace referencia al individuo, al Dios único, a quien pertenece realmente la casa. Eso lo podemos ver en Likutei Halajot 3p 414. Así, el comienzo de la Torá nos dice cómo prepararnos para vivir una vida de Torá, o sea, dedicada a de nuestros hogares a Dios. O sea, que nuestros hogares estén dedicados a Él. Por eso es importante de que usted reciba esta enseñanza, hablando de aquellas personas que a lo mejor por primera vez van a escuchar esto. Yo sé que los que están escuchando aquí están dedicados. La palabra Bereshit puede ser escrita como Beit Reshit. La palabra Beit puede ser leída como la palabra Bait, o hogar o casa. Y la palabra Reshit, comienzo. Puede comprenderse como haciendo referencia a la Torá. Así la palabra Bereshit, Bait, Reshit nos enseña que la persona que construye su vida sobre los principios de la Torá beneficia a su hogar. Esto se refleja en el hecho de que al retornar a nuestros hogares después de alguna festividad, o en este caso la festividad de Sukkot, porque en Sukkot se vive en tiendas, comenzamos nuevamente la lectura de la Torá, precisamente de Bereshit. El Midrash también enseña que la caridad es el pilar principal y fundamental de la creación. Antes de llevar a cabo cualquier actividad creativa, es adecuado dar caridad. Siempre una caridad más adecuada que ayude al mundo es aquella que tú vas a dar sin pedir nada a cambio. Es la que va a hacer aumentar mucho más esa capacidad de caridad. Bereshit como el anteproyecto del mundo. Estaba con él como una criatura. Proverbios 8:30. No leas Amón, que quiere decir criatura, sino humán, que quiere decir anteproyecto. Bereshit, Rabá 1:1. Eso se encuentra en ese. La Torá es el anteproyecto del mundo. Todo se mantiene mediante las combinaciones de letras de la Torá. Por lo tanto, uno siempre puede encontrar la Torá que proviene de un sendero hacia Dios en todo lo que existe en la creación. La palabra Bereshit también se puede ser traducida como en aras de la cabeza. El mundo fue creado en aras de Israel, que es su cabeza. Como podíamos aprender en parashas anteriores, en el modo Midrash, que por qué fue que eh, el pueblo de Israel, el pueblo, como se dice, escogido de Dios, o elegido, o predilecto, pueden decirle algunos, no fue porque Dios lo haya dicho, sino que cuando Él ofreció su Torah, sus mandamientos, todas las demás naciones, por el hecho de haber contenida algunos preceptos que no iban conforme a lo que ellos practicaban, no la quisieron aceptar. Y fue la única nación que aceptó los preceptos de la Torá de Dios, fue el pueblo de Israel, uno de los pueblos más pequeños. Entonces, al crear el mundo, Dios anticipó el orgullo y la alegría que sentiría por las buenas acciones de su nación Israel, de modo que creó todo en el mundo de acuerdo a cómo reflejaría ese orgullo y alegría. Likutei Moharan. Algunas personas pueden reflejar la belleza de las montañas, otras la belleza de los bosques o incluso de los desiertos, ¿cierto? Aquí en Chile, en el desierto, cuando el desierto florido, mucha gente turista llega porque hay un espectáculo maravilloso. O incluso si hay personas que han vivido toda su vida en el desierto, para ellos es su tierra. Cada
persona, ¿cierto? Como un alma judía, alma que quiere apegarse a Dios, porque judío no es solamente del pueblo de Judea, de allá de Israel, sino que judío en sí es aquella persona que quiere seguir las enseñanzas de Dios. Cada alma judía debe ser consciente de cuán importante es a los ojos de Dios y saber que de alguna manera u otra refleja la belleza de la creación, cada uno de nosotros, ¿cierto? Bereshit es el comienzo de la sabiduría y el temor a Dios. Eso lo podemos ver en Tehilín o Salmos 111, versículo 10. Entonces las letras de la palabra Bereshit pueden ser también transpuestas para formar las frases Yare Boshet, que es traducido como temor o humildad, y Yare Shabbat, también el temor por el Shabbat. Se asocia con el arrepentimiento, pues contiene las mismas letras que Tashu, que significa te arrepentirás. Así como la palabra Bereshit. La Torá indica la importancia de buscar el temor a Dios. Con ese temor la persona puede alcanzar profundos niveles de humildad. O sea, para poder usted tener humildad, o sea, yo sé que algunos ya tienen humildad, ya conllevan esa maravillosa virtud, pero para tener aún más humildad, o sea, ser más humilde que el humilde, es necesario buscar en la Torá, leer la Torá cada día, cada semana. Con ese temor se puede alcanzar profundos niveles de humildad delante de Dios. De modo que aunque caiga, ¿cierto? Porque todos caemos, siempre podrá retornar a Él. Más aún, temor o humildad indica que la humildad de la persona, debida a su comprensión de la tremenda grandeza de Dios, le inspira a temer a Dios mismo. Las letras de la palabra Bereshit pueden ser transpuestas también para formar la frase Yareh Shabbat, aquel que guarda el Shabbat, aquel que santifica el Shabbat, ¿sí? En mérito a guardar el Shabbat, la persona que guarda el Shabbat merecerá el temor de Dios. El Shabbat equivale a toda la Torá. La Torá precedió a la creación del mundo, ¿cierto? Eso lo vimos el año pasado, ¿cierto? Cuando comenzamos, que la Torá, hubieron 10 cosas que Dios creó antes de crear esta tierra, o de que el hombre bajara a esta tierra. Y fueron 10 cosas, y entre una de ellas fue la Torá, fue su escrito, sus palabras. La Torá precedió a la creación del mundo en 2000 años. Dado que el Shabbat se compara con toda la Torá, podemos decir que el Shabbat también precedió el mundo en 2000 años. Esos 2000 años están representados por el límite de 2000 años o codos fuera de los límites de la ciudad, en los cuales está permitido caminar en Shabbat. Este límite también corresponde al límite de la mente, que impone restricciones sobre aquello que es posible comprender, sobre lo que se encuentra más allá de nosotros y en aquello donde debemos fortalecer nuestra fe. Gracias a estos límites podemos atraer los intelectos de la Torá y la santidad del Shabbat para reconocer que la creación es la obra de Dios. Bereshit bara Elohim. Nuestros sabios enseñan que el rey egipcio, Ptolomeo, les ordenó a los 70 ancianos de Israel traducir la Torá al griego. Al hacerlo, los ancianos alteraron la traducción de varios versículos para evitar una mala interpretación. Cambiaron el versículo Bereshit bara Elohim, en el comienzo creó Dios, y pusieron en su lugar Elohim bara Bereshit, Dios creó en el comienzo. De otra manera, Ptolomeo podía haber leído el versículo como en el comienzo creó a Dios. O sea, podía haberlo mal interpretado. Y Dios no puede ser creado porque Dios es el creador de todo y Dios existe y ha existido siempre. Nadie lo creó a él. Entonces el Rebbe Nachman enseña que los ancianos tuvieron que alterar ese versículo porque en su forma pura
La Torá es tan intensa que la persona que se encuentre lejos de Dios no podrá comprenderla apropiadamente. Por eso es importante ir al original. Muchas personas leen la Biblia o la Torá o lo que sea, las traducciones, y lo comprenden tal como está escrito. Pero está, como les dije al principio, está codificada. Y si usted la aprende solamente como está escrita, no se lleva la mejor parte. Es por ello que la Torá, al igual que el Talmud y el Midrash, contienen narraciones e historias. Estos son vehículos a través de los cuales la luz de la Torá puede ser transmitida a personas relativamente simples y carentes de conocimiento. Este sabio agrega que ello explica que muchos sadikim o justos, sadikim es justos, conversan entre sí sobre temas mundanos con sus seguidores. Con ellos le transmiten conceptos de Torá en un formato simple que pueden aferrar, refiriéndose a cuando hablan en parábolas. Por eso se habla en parábolas para que personas simples puedan comprender grandes misterios, grandes secretos que están ocultos en la Torá. Entonces, Bereshit es la expresión oculta. El mundo fue creado con 10 expresiones, pero solo 9 veces la Torá registra la frase Dios dijo. Esto enseña que Bereshit es una expresión oculta. Así como Bereshit es una expresión oculta, la presencia de Dios está oculta en la creación. Cuando la Torá afirma, la tierra estaba confusa y desolada, o estaba en caos, ¿cierto? Con la oscuridad sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios sobrevolaba o se cernía, dice la Torá, sobre la superficie de las aguas. Eso está en Génesis 1:2, o Bereshit 1:2. Ello nos da esperanzas pese a todo lo que puede abrumar a la persona y desestabilizar su vida. Dios está con ella y la puede sacar de su confusión y su caos. Este punto se hace más claro aún por el hecho de que la Torá, escritura, ¿cierto?, nunca menciona la creación de las aguas, solo que el Espíritu de Dios sobrevolaba sobre la superficie de las aguas. Aunque ciertas cosas de la creación ocultan la divinidad, siempre debemos saber que Dios está presente. El arrepentimiento fue creado antes que el mundo. La expresión oculta de Bereshit alude que la Torá oculta que sostuvo el mundo antes de la revelación en el Sinaí, en el monte Sinaí donde fue entregada la Torá. La Torá oculta es la raíz de la creación y de ella provino todo lo demás. Cada expresión sucesiva reveló más y más de la gloria de Dios, hasta que el mundo entero estuvo lleno de su gloria. O sea, la expresión oculta de Bereshit es más elevada que la Torá. Cuando una persona transgrede, la Torá demanda el castigo por la mala acción que ha sido cometida. Teóricamente, el arrepentimiento no debería ayudar, pero si lo hace, pues el arrepentimiento está enraizado en Bereshit, la Torá oculta. Esto también explica por qué el recitado del Kadish puede darle méritos a los padres fallecidos. Ostensiblemente, todo lo que la persona logra durante su vida queda en su registro como un crédito, un demérito. Entonces, ¿cómo es posible que los esfuerzos de otra persona puedan cambiar ese registro? Pero en la plegaria del Cádiz decimos, ¿quién es exaltado más allá de todas las bendiciones y alabanzas? Esto hace referencia a la expresión oculta, la raíz de todo, que conecta directamente con el arrepentimiento y la rectificación. Y eso es lo que, en grandes rasgos, tenemos que cada uno efectuar. Primero arrepentimiento y luego de eso, rectificación. Porque no solamente es arrepentirse de algo y no hacer nada más, sino que nuestra tarea, nuestra misión principal es rectificar lo que hemos hecho. ¿Por qué debe estar oculta una de estas 10 expresiones? Existen 3 formas de manifestación de la voz de Dios: mediante un sonido directo, a través de un sonido reflejo y mediante la mezcla de ambos. Son las 3. El sonido directo es aquel que
de Dios hablándonos a nuestras almas, enviándonos mensajes y dándonos directivas para poder servirle. Si oyésemos esa voz de manera directa, no tendríamos libertad de elección. El Midrash relata que los judíos en el Sinaí abandonaron sus almas cada vez que oyeron directamente la voz de Dios, pues era demasiado intensa para ellos. La voz de Dios, cualquier persona no la podía escuchar. El sonido, reflejo, ¿cierto? El que es la segunda, es similar a un eco. Es como si la voz de Dios golpease el mundo material y se reflejase desde allí. Esa voz es más fácil de oír, pero está teñida del materialismo, con el cual está en contacto. Uno no debe cometer el error de pensar que ella es solo la voz de Dios, no sea que el materialismo implícito en el sonido reflejo lo abrume y lo lleve al error e incluso al ateísmo. Que el ateísmo, quiera sea o no, es como también una religión. Aquí podría haber dicho, lo lleve a religión, a la religiosidad. Pero todas las cosas que terminen en ismo son cosas que las personas creen que haciendo eso van a vivir mejor o tienen al favor de Dios en el caso de las religiones. La expresión oculta es una mezcla que contiene el potencial del sonido directo junto con el sonido reflejo. Este es el tercer tipo de sonido al que debemos escuchar y el cual nos permite reaccionar positivamente a la voz de Dios. Entonces el mundo fue creado mediante 10 expresiones. La primera de estas expresiones es la palabra Bereshit. Esta es una expresión oculta en la que nada es dicho, en contraste con las 9 siguientes expresiones reveladas, cada una de las cuales es introducida por la frase Vayomer Elohim, que quiere decir Dios dijo. Como un todo, estas 10 expresiones corresponden a los 10 mandamientos o 10 enunciados, como sabemos que es el significado real, indicando que el poder de la creación se encuentra en la Torá. Las 9 expresiones reveladas corresponden a la Torá revelada, con sus ordenanzas, recompensas y castigos. La Torá revelada representa el ámbito de la justicia, que es una manifestación de la bondad de Dios en el hecho de que nos muestra el sendero que Él desea que sigamos. La expresión oculta, Bereshit, corresponde a la Torá oculta, que contiene los misterios de la Kabbalah y los misterios de la creación. Esa Torá oculta incluye elementos para un nivel oculto de bondad, conocido como el tesoro de dones inmerecidos que Dios creó para retrasar la aplicación de la justicia y darle a la persona la posibilidad de arrepentirse. Y aquí hay una cosa que muchas personas, no sé con qué intención, para que las personas no sigan esto, nombran a la Kabbalah como ocultismo, que tergiversan lo que realmente se significa. Y esto significa Kabbalah, que es la Torá oculta, o sea, el misterio oculto que esconde cada escrito de la Torá en sus cuatro formas de interpretar, formas de niveles de interpretación de la Torá. La última, que es la Sod, el cual corresponde a la Kabbalah, es la Torá oculta, es la que realmente puede hacer cambiar una vida. Todo lo otro demás es bonito y también es necesario, porque como siempre decimos, cuando usted observa una, una naranja, ¿cierto? Es necesario que cuando la vea por fuera, por su cáscara, la vea limpia, la vea radiante, la vea brillante, la vea sin imperfecciones. Eso corresponde a la primera cáscara, que es la Torá literal. Pero luego dentro viene otra cáscara, eh, metacarpio, que le llaman el blanco, que usted también la desprende en lo que puede, porque usted quiere comerse esa naranja lo más rápido posible porque la desea. Muchas veces le dejamos restos de eso, igual la comemos, pero su sabor es un poco agrio, amargo. Y luego viene otra capa más que es un poco brillante, la cual contiene todas las pectinas de adentro que lleva
lo que es la pulpa oculta que es de la naranja, la cual que si nos diéramos el trabajo, pero como somos onerosos, somos flojos, no nos damos ese trabajo, sería lo real, la verdadera, eh, como le dijera, lo real que contiene esta fruta. Lo mismo en la Torá. 4 capas hay que atravesar para llegar al nivel que te va a ayudar a cómo vivir en esta vida, a cómo ser apto para aportar la divinidad de una forma que tú puedas convivir con tu familia, con tus amigos y en la sociedad. Entonces, de esa forma es que nosotros hemos llegado hasta este nivel y no solamente nos quedamos en leer la palabra de Dios o la Biblia, como le llaman, en solamente como está escrito en historias, sino que cada historia contiene un significado profundo, espiritual, que va a ayudar a nuestra vida como alma e incluso física también. Entonces, esa es la importancia de por qué leemos de esta forma y mucha gente con otro, no sé cómo decirle para no ofender a nadie, pero con otra inclinación, creen que esto es brujería, que es algo que se inventaron, que es ocultismo, pero en el ámbito oculto de negativo, sino que sí es una Torá oculta, pero porque contiene misterios de la creación, elementos para un nivel, para la bondad. Entonces, esa es la fórmula de cómo leer esta palabra, esta Torá. No solamente se quede con la historia de que existió un hombre y una mujer llamados Adán y Eva y que cometieron el pecado de comer una manzana, como muchos dirían, y afirman que fue una manzana. No, esto contiene mucho más que Caín y Abel, que Enoc, que Noé. Tiene su significado para la vida, obviamente, pero si usted quiere adentrarse más en lo espiritual o de cómo es su alma suya propiamente, tiene que irse a la profundidad de la Torá. Entonces, la palabra Bereshit alude a estos 2 puntos de vista. La primera letra Bet, que contiene el valor numérico de 2, ¿cierto? Bet, como la segunda letra. También podemos ver que el alfabeto de Dios, el hebreo, también son números, también está contenida en números, numerología. Por eso cada palabra en sus consonantes tiene una sumatoria de números y cuando ambas, usted encuentra 2 palabras que tienen la misma sumatoria, tienen relaciones entre sí. Entonces dice que esta es seguida por la palabra Reshit, que es comienzo. Bereshit indica 2 comienzos. Tisrei y Nisan, ¿cierto? Que son los meses que hablan de comienzo, ¿cierto? Nisan es cuando el pueblo de Israel salió de Egipto de la esclavitud y Tisrei es cuando el hombre bajó a la tierra como humano. Debido a que estos meses representan nuevos comienzos, ambos son propios del arrepentimiento. Las letras de las 2 palabras Bereshit pueden ser ordenadas para formar la frase Rosh Bait, o la cabeza de la casa. La cabeza hace referencia al sádic, al justo, y la casa al mundo. El primer paso en el acercamiento a Dios debe ser buscar al justo, o sea, usted allegarse a una persona justa para poder eh, avanzar, para poder que su casa también sea una casa justa, su familia. En el versículo citado por Rachi, otro comentarista muy connotado, un exégeta de la Biblia, dice que el poder de sus obras, él le relató a su pueblo. La palabra Koach, poder, tiene el valor numérico de 28. Esto corresponde al número de letras en el primer versículo del Génesis. De esta manera la Torah nos enseña que cuando reconocemos el poder de Dios, revelamos la santidad de la tierra santa que Dios le dio específicamente a su pueblo elegido. Rabbi Natán, uno de los discípulos del Rebbe Nachman, presenta una dificultad con respecto a la explicación de Rashi.
¿qué valor puede tener esa respuesta para los gentiles? Afirma que es posible que no sirva para ellos, pero cuando nosotros proclamamos nuestra fe en Dios e invocamos su poder, ello fortalece nuestra propia fe en Dios y refuerza nuestra creencia en nuestro derecho de poseer esta tierra. Entonces, esto es más que nada lo que corresponde a lo que significa la palabra Bereshit. En cuanto a esta porción de Bereshit, se dice que es la más larga en cuanto a los comentarios que hay en el Zohar y en todos los tzadikim que han comentado sobre esta, e incluso que solamente para la palabra Bereshit hay un libro entero para explicar lo que significa Bereshit. Y así podemos ver que en esta primera porción, solamente en esta primera porción, habla de lo que nosotros debemos ser en esta vida, de nuestro propósito, de por qué Dios creó, eh, de por qué creó esta tierra, con cuál fue el propósito, ¿cierto? Del crear este plano físico y hay mucho más. Podría estar una tarde entera tratando de ver todas las aristas que tiene este, esta, esta primera porción en cuanto a la Biblia, a la Torá, ¿cierto? Pero más que nada esto fue como tipo una introducción de lo que vamos a ver durante todo el año, si Dios permite, ¿cierto? Y podamos ver lo extensa y lo maravillosa que es la Torá en su contenido espiritual, porque es lo que nos importa. Podemos ver todo en forma literal, pero no nos llevará a esos portales espirituales o a esas enseñanzas que sirven para todo en la vida. Entonces, dice que Dios creó el mundo con intelecto. Todo fue hecho con sabiduría para que la creación pueda continuar y el hombre debe cuidar su propio intelecto. Por eso en una expresión dice más adelante en esta misma porción, hagamos al hombre. Y muchas personas lo malentienden y creen que está hablando con otra persona, pero es Dios mismo que habla con el hombre en su forma espiritual y le dice, hagamos el hombre para que pueda bajar a la tierra, para que pueda ser una persona que sea creadora y dadora también. ¿Y por qué dice hagamos? Porque Dios y el hombre hacen como una sociedad para formar este hombre. Y entonces por eso muchas religiones dirán, no, es que Dios lo hace todo y dejémosle a Dios que haga su voluntad. Y no es mal deseo, pero ¿y nosotros qué? Cuando Dios dice hagamos, es porque lo hagamos en conjunto, tú y el Creador en conjunto, para que formemos este hombre que sea capaz de formar a otros también. Y esa es nuestra dedicación de cada día, de ser mejores personas, de ser mejores hombres, mejores mujeres, para que podamos también formar a los que nos van a escuchar o a los que van a estar aprendiendo de nosotros. Así que yo doy gracias al Eterno por esta primera porción del año. Muchos dirán, pero el año termina en diciembre. No para la espiritualidad. En metafísica, en el cosmos, el año comienza ahora. Y muchas personas andan perdidas porque no conocen esto. Pero la energía de la creación del principio es ahora, es hoy. Después de Sukkot es un nuevo comienzo. Y nosotros nos guiamos por lo espiritual. Que sí, obviamente vamos a estar inmersos en este mundo y vamos a ser atraídos por muchas cosas, pero poco a poco debemos ser transformados para poder estar listos para la era del Mesías y vivir como Él lo va a implantar, como Él nos está preparando ahora. Entonces, doy gracias al Eterno por esta clase. Hasta aquí ha sido esta conexión. Muy agradecido de todos por estar presentes. Y si hay alguien que quiera decir algo, adelante, está a disposición.
Bueno, de no ser así, yo le agradezco a cada uno solamente por estar, es maravilloso que puedan estar. Y a los que van a ver diferido esto o los que van a ver en el tiempo, en el correr del tiempo, sean muy bendecidos por esta palabra. Ya en la próxima semana pasaremos a una nueva porción que se dará por esta misma red. Y entonces nos volveremos a encontrar. Y Shabbat Shalom, que sigan disfrutando de este día. Eh, Amen a sus seres queridos, amen a sus vecinos, amen al mundo, amen a Israel, porque Israel es el pueblo que es luz para las naciones. Si uno se llega a la luz, siempre va a andar en luz. Amén. Con todo esto yo me despido. Tengan todos muy buenas tardes y muy buena semana. Shabbat Shalom. Muchas gracias, Miguel, por tu exposición. Amén. Gracias a ti por recibirme aquí.